Dice el mensaje del día de hoy, el título: el silencio como la mentira corrompe la verdad. Y preste mucha atención a los pasajes, a los versículos que tengo para usted en esta tarde. Dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9: sépanlo bien, los que llevan vidas inmorales, los fornicarios, los adúlteros y los homosexuales no tendrán parte en el reino de Dios. No irán al cielo. En otras palabras, se van al infierno. El domingo pasado comencé hablando acerca de la lista de los condenados al infierno. Usted sabe que la palabra de Dios contiene varias listas. Está la lista de los mandamientos, la lista de los dones espirituales, la lista de las bienaventuranzas, y también contiene la lista de aquellos que van a ser condenados en el infierno. Esa lista se deduce de la comparación de Apocalipsis 21:8 y Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Y en esa procesión siniestra, en esa lista de aquellas personas que van a ir al infierno, está encabezada por los cobardes y por los incrédulos. Una cosa rara. Porque cualquiera de nosotros pensaría que los primeros, los que van a la cabeza de aquellos que van a ir al infierno, son los violadores, son los criminales, son los narcotraficantes. Pero la palabra de Dios dice que a la cabeza van los cobardes y van los incrédulos y les siguen los inmorales. Pero cuando la palabra de Dios dice inmorales, fornicarios, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las prácticas sexuales que la Biblia condena? ¿Quiénes son aquellos condenados al infierno por practicar qué práctica sexual van al infierno? Eso es lo que yo quiero saber. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿A qué se refiere con relaciones sexuales prohibidas? Ahora lo voy a explicar. Dice: a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí por un rato, por un tiempo, por una temporada, por un siglo, por 1000 años. Se quedarán separados de mí para siempre, hermano. ¿Qué necesidad hay de ir al infierno si podemos evitarlo? Dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Es seguro. O sea, hay 100% de seguridad, dijo Pablo. Es seguro que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios, no va a ir al cielo. Dice Judas capítulo 1 verso 7: a Sodoma y Gomorra Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Dice Gálatas capítulo 5 verso 19: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y cosas semejantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice Hebreos 13:4: Dios castigará duramente
a los que practiquen inmoralidades sexuales. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. Hermanos, la Biblia hablando acerca de la Nueva Jerusalén, del hogar definitivo de todos los cristianos. La Biblia dice que ahí, Apocalipsis capítulo 21 verso 27, nadie no entrará en ella, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ningún inmoral. Lo que queda claro hasta el momento es que todas las personas inmorales, las que tienen relaciones sexuales prohibidas, no van a ir al cielo y van a ir al infierno, a menos que antes de la muerte haya un arrepentimiento. Hermano, usted sabe que es posible elegir el camino diferente, elegir un camino que te lleva al cielo, y ese camino se elige cuando nosotros, mediante el arrepentimiento, mediante la confesión, mediante el abandono del pecado, empezamos a obedecer al Señor. ¿Para qué ir al infierno cuando podemos ir al cielo? Quiero que alguien me lo explique. Lo que queda claro con todos estos pasajes que hemos leído, porque uno no puede hacer una doctrina solamente de un versículo, pero es abrumadora la cantidad de pasajes bíblicos que hablan acerca de la condenación eterna de aquellos fornicarios inmorales o que practican relaciones sexuales prohibidas. Pero ¿a qué se refiere la Biblia con la inmoralidad? ¿Quiénes son inmorales? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las prácticas sexuales que la Biblia condena? En primer lugar, la pedofilia y el incesto, la relación sexual con los niños. Eso está en Levítico 18 y Levítico 20. La Biblia condena también el travestismo. Dice Deuteronomio capítulo 22 verso 5, los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Está condenada la relación con los animales, la zoofilia, el bestialismo. Eso está en Levítico 20:15, Levítico 18:23, Éxodo 22:19, Deuteronomio 27:21. Por razones de tiempo no los leo, simplemente les digo. Está condenada las relaciones sexuales prematrimoniales, Primera de Tesalonicenses 4:3. Está condenada la prostitución, Deuteronomio 23:18. Está condenado el adulterio a la orden del día. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, Dios castigará duramente a los que cometen adulterio. Alguien le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, maestro, para ir al cielo? Y Jesús le dijo, entre otras cosas, Jesús le dijo, no adulteres. Lucas 18:19. No adulteres. Además, la palabra del Señor condena la homosexualidad. Dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 9, los homosexuales no tendrán parte en el reino de Dios. Levítico 18:22 dice, no practiques la homosexualidad, es un pecado detestable. Dice Levítico 20:13, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Qué cosa extraña, qué paradoja, qué curiosidad.
Para Dios la homosexualidad es un pecado detestable y abominable. En cambio, la ley humana la promueve abiertamente y persigue a quienes manifiestan una opinión diferente, violando el derecho a la libertad de expresión. Soy consciente, hermanos, totalmente consciente, de que lo que estoy diciendo puede que no resulte agradable al oído de algunos. Soy consciente. Escuchar decir que las relaciones sexuales fuera del matrimonio están condenadas por la palabra de Dios y que quienes la practican se van al infierno, puede que no resulte agradable al oído de muchas personas. Pero piénsalo de esta manera. Si yo callo por cobardía, no te bendigo en lo más mínimo. Mi silencio por cobardía te condena, te maldice. Pero si en cambio mi compromiso, tengo un compromiso de ser fiel a Dios, predicando no solo la verdad, sino toda la verdad, y tu decisión de aceptarla podría liberarte de la condenación eterna. La decisión que yo tomo de ser fiel a Dios y fiel a su palabra podría liberarte de la condenación eterna. Si yo callo por cobardía, te estoy maldiciendo y te estoy enviando al infierno. Pero si yo tengo un compromiso con Dios de ser fiel a Él y fiel a su palabra, entonces si tú captas el mensaje de parte de Dios, entonces cambiarías ese destino eterno de condenación por un destino eterno de salvación. Te estoy bendiciendo. El diablo tiene la lección bien aprendida, hermanos. Él sabe que sin santidad nadie puede tener comunión con Dios. Sabe que sin fe nuestras oraciones no pueden ser contestadas. Por eso Él trabaja full time, trabaja a tiempo completo, trabaja horas extras. ¿Para qué? Para sacarnos del lugar secreto y arruinar nuestra santidad, empujándonos a la inmoralidad. Se lo he dicho 1000 veces, el diablo no viene por tu profesión, ni viene por tus hijos, ni viene por tu empresa, ni viene por tu negocio, ni viene por tu matrimonio. El diablo viene por tu vida espiritual, porque si él logra colocar una cuña en tu relación con Dios, te aseguro que todo lo demás se viene a pique. Lo que tenemos que cuidar es lo más precioso que tenemos en nuestra relación con Dios. Nada puede afectar nuestra relación y comunión con Dios. Y el diablo sabe que lo que afecta nuestra relación con Dios es la inmoralidad, es el pecado. El pecado es la cuña que te separa de Dios, hermano. Él lo sabe muy bien. Sabe, Él viene por tu vida espiritual y por la mía. Pero el diablo, como es un zorro viejo y tiene mucha experiencia, sabe que para ser más efectivo hay que comenzar con los niños. Él sabe que si comienza con los niños es mucho más efectivo que si comienza con los adultos. Mientras estábamos en Quitilipi, la semana pasada, el sábado al mediodía, estábamos almorzando. Un profesor de una escuela cristiana almorzaba conmigo. Y él me contó que una mamá judía, en su colegio, una mamá judía, vino a increparlos o a recriminarlo, a solicitar, a hacer una petición. Y les dijo: les pido por favor que a mi hijo ustedes no le enseñen nada de valores y principios cristianos. No le enseñen nada del cristianismo hasta que tenga 7 años. Cuando el niño tenga 7 años, hagan con él lo que quieran. Enséñenle todo lo que quieran.
Hermanos, ese docente lo que me contaba me abría los ojos. Y entré a asociar todo. Sabemos perfectamente que lo que un niño aprende en sus primeros años lo aprende para siempre, queda impregnado para siempre. Esa es la razón por la que el foco principal de la ideología de género que impulsa a los niños a pecar y a rebelarse contra Dios, que adoctrina a los niños a pecar y a rebelarse contra Dios, el foco principal de esta fortaleza espiritual, sexual llamada ideología de género son los infantes, son los niños en preescolar, en jardín de infantes y en primaria. El diablo sabe perfectamente que resulta muy difícil desprogramar la mente de un niño cuando ha sido adoctrinado para pecar, ha sido adoctrinado para rebelarse contra Dios. Esta perversa fortaleza espiritual no tiene oposición hoy en día, hermanos, ni tiene enemigos con excepción de la iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos. Si los niños son una esponja, en sus primeros años de vida ellos reciben todo lo que usted le enseña. Entonces es prioritario que los papás entendamos de que a los niños hay que provocarlos a las experiencias espirituales. Hermanos, la iglesia va a colaborar con ustedes siempre que ustedes traigan a los niños a los cultos, siempre que ustedes traigan a los niños a la iglesia. No pueden quedarse los niños en la casa prendidos al chupete electrónico. No pueden quedarse en la casa. Ustedes tienen que venir con su familia, tienen que venir con sus hijos y hacer que sus hijos vayan al culto, porque otra de las responsabilidades no es solo de los padres colaborar con la iglesia, sino la iglesia debe colaborar con los niños, no entreteniéndolos. La iglesia no debe entretener a los niños. La iglesia tiene que provocar, colaborar con los padres en la educación espiritual de los niños. Esa es nuestra gran responsabilidad, hermanos. Son tan pocas las iglesias que tienen cultos para niños donde se les enseña la palabra de Dios y se les provoca a la oración y se los provoca al desarrollo de los dones espirituales. Simplemente los entretienen, le ponen ahí una canción, le ponen un programa en la televisión y ya está. No es así, hermano. La ideología de género no hace eso con los niños. Tenemos casos de infantes, niños en preescolar donde vienen a la casa y ya se les han enseñado que ellos pueden ser lo que quieran ser. Hermanos queridos, esta mamá judía sabía lo que hablaba. Hasta los 7 años no me le digan nada. Hermanos queridos, es nuestra gran responsabilidad dejar de ser cobarde. Vamos, hermanos, esta ideología de género, esta fortaleza espiritual tiene solamente un oponente, un contrincante, pero que cada vez es menos temible, la iglesia, porque la iglesia está replegada, porque estamos atemorizados. Hermanos, esta corriente ideológica no tiene enemigos, no tiene opositores en el mundo. Todos son sus aliados, excepto la iglesia. Pero la iglesia no es un contrincante a temer hoy en día, porque está replegada. Unos pocos incidentes aislados, algunas manifestaciones, algunos escraches, algunas denuncias hicieron que nosotros nos replegáramos y nos escondiéramos y escondiéramos la verdad. Por eso Romanos 1:18 dice: conocen la verdad pero la ocultan. Hermanos, es tiempo de salir del ostracismo, es tiempo de salir, de estar ahí. No tenemos que ser cobardes y empezar a compartir la palabra de Dios aún con las infantes. Hermanos, vamos, iglesia, levantémonos en medio de esta oposición. ¿Por qué tanta cobardía? Entiéndase bien. El propósito del diablo es adoctrinar a los niños y silenciar a la iglesia. Y lo está logrando. Silenciar a los creyentes. Que seamos testigos, pero testigos mudos, como lo fue José de Arimatea y Nicodemo. Testigos mudos. ¿Y de qué sirve un testigo mudo? ¿Cómo hace el diablo para silenciar a la iglesia? La intimidación. El modus operandi es el mismo que operó en los primeros cristianos. Dice Hechos capítulo 4, verso 18.
llamaron a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Imagínate si los apóstoles hubieran hecho lo que nosotros hacemos, hermano, que un dedo para abajo, a ellos es más que un dedo para abajo, a ellos le costaba la vida. Por eso en la cobardía, ¿qué es la cobardía? La cobardía es no declarar nuestra lealtad. El que teme declarar su lealtad y su fidelidad al Señor por temor a perder algo. Pero ¿qué podría perder la persona que manifiesta su interés por Dios? ¿Perdería la ciudadanía? ¿Perdería la libertad? ¿Perdería la casa? No, hermano, somos cobardes por mucho menos que eso. Esta gente perdía la vida, perdía las propiedades. Pero imagínate si los apóstoles hubieran hecho lo que se les pedía, de dejar de predicar. Nosotros no seríamos salvos. Le debemos a ellos el coraje. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellos. Levantémonos, hermanos, y no seamos cobardes en anunciar toda la palabra de Dios. ¿Por qué tanto miedo por compartir la palabra? ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 5:42. Cada día seguían enseñando y predicando. Iglesia, financiamos los propósitos del infierno cuando somos cobardemente cómplices con nuestro silencio frente a la propagación de la ideología de género. Nuestra responsabilidad es difundir la palabra de Dios y no ocultarla. No tengamos miedo, hermanos. Yo soy el primero que doy el ejemplo. Jesús dijo: si se avergüenzan de mí y de mis enseñanzas, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre cuando venga en mi reino. Pero si ustedes no se avergüenzan de mí ni de mis enseñanzas, yo no me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. El Señor está con nosotros, hermano. No tenemos por qué temer nada. Vayamos al frente. Prediquemos la palabra. Prediquemos los niños, prediquemos los adultos. Hagamos saber el plan de Dios a la gente. Comparta los mensajes en YouTube, comparta los mensajes en el Facebook. Y no comparta lo que a usted le parece que hay que compartir. Comparta todo. Porque la palabra de Dios del domingo se la dio Dios. No es que se la dio el pastor. No es que a mí se me antoja venir a hablar sobre estos temas. Yo pido la guía y la dirección de Dios en la semana y estoy toda una semana buscando a Dios en el lugar secreto para saber cuál es la palabra. Yo soy simplemente un mensajero. El mensajero porta el mensaje, no lo crea. Así que usted no comparta lo que a usted le parece. A mí me parece que este mensaje del domingo es digno de compartir. Usted tiene que compartir todos los domingos y todos los mensajes. Porque es la palabra de Dios. Si yo fuera por mí, habría mensajes que no predicaría. Pero he decidido ser fiel a Dios, quien me llamó. Y no hay un ministerio más honroso, hermano. Ni siquiera si vienen a pedirme que sea presidente de la nación. Yo no me voy a rebajar por el camino para ser rey, dijo Spurgeon, cuando Dios me llamó a ser predicador de la palabra. Hermanos, es un ministerio honroso el ser llamado por Dios a predicar la palabra. No nos rebajemos por el camino. No tengamos miedo, porque hay alguien que nos está sosteniendo. Y la palabra que nosotros predicamos va a sacar del infierno a muchísimas personas. Va a convencer de pecado a muchas personas y va a sacar del error y del camino de la condenación a muchas personas. Nosotros, por nuestra fidelidad a Dios, vamos a ser bendecidos por Él. Pero si no somos fieles a Dios, no esperemos la bendición de Dios. El diablo busca nuestra vida espiritual. Él sabe que si comienza con los niños es más efectivo. Pero el fin último del diablo es arruinar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo hace? Nos empuja y nos saca del lugar secreto. El pastor vuelve una y otra vez. ¿Cómo está tu carpa del encuentro? ¿Cómo está tu vida de oración? Porque todo se levanta o se viene abajo a partir de la vida de oración, hermanos. ¿Estás seguro, pastor? Segurísimo. Si tu vida de oración es profunda, si tu comunión con Dios es profunda, el Señor se va a encargar del resto de tu vida.
Pero si descuidas esta área, tu relación con Dios, todo tarde o temprano se va a venir abajo alrededor de tu vida. No podemos descuidar la vida de oración. Por eso el diablo va a hacer todo lo posible para sacarte del lugar secreto. Esa va a ser tu mayor lucha, orar y orar con tu esposo, con tu esposa y con tu familia. Eso va a ser una lucha espiritual tremenda. Te va a costar lágrimas orar con tu esposo y con tu esposa. La segunda cosa que hace el diablo después de sacarnos del lugar secreto es empujarnos a la inmoralidad. Sabe que sin santidad no podemos tener relación con Dios. Y en tercer lugar, va a llenar tu corazón y el mío. Va a tratar de llenar nuestro corazón de sentimientos y emociones dañinas. Va a tratar de llenar nuestro corazón de veneno. Porque sabe que un corazón envenenado con odio, resentimiento y todo ese tipo de emociones dañinas condicionan y alteran nuestra relación con Dios. Mirá lo que dice Jesús en Marcos capítulo 11, versículo 22. El que tiene fe en Dios. Y Jesús va a dar la clave en este pasaje, el secreto para que nuestras oraciones sean contestadas. Y Él dice, el primer secreto es que hay que tener fe. Hermanos, lo hablé la semana pasada. El Señor te va a pedir cosas que están más allá de tus posibilidades físicas, más allá de tus limitaciones. Cuando el Señor te pida hacer algo que está más allá de tus posibilidades, no consultes con la cuenta bancaria, no consultes con la billetera, no consultes con los recursos que tienes. Mira a Dios y espera en Él. Y entonces Dios va a hacer una obra tremenda a través de tu vida. Y entonces vas a conocer más profundamente al Señor si crees y confías en Él. Hay que tener fe. Hacer 100,000 libros para la iglesia está fuera de sus posibilidades, fuera de su presupuesto, hermanos. La iglesia está comprometida en la evangelización a través de los medios de comunicación, a través de la campaña, a través de tantas cosas que usted ve. Hermanos, eso es un desafío grande, pero entendemos que ese es el diseño de Dios. Y yo quiero declarar públicamente y darle gracias a Dios, porque la provisión de Dios va a llegar a nuestra vida. La provisión de Dios va a llegar a la iglesia para que nosotros podamos hacer los 100,000 libros y evangelizar a los niños en el nombre de Jesús. Porque si mi Dios no puede hacer eso, entonces la ideología de género es mucho más poderosa. Porque si ellos lo pueden hacer, mi Dios también lo puede hacer. Eso es la fe. Dice que hay que tener fe, el primer secreto para que nuestras oraciones sean contestadas. No le podemos echar la culpa al jefe, no le podemos echar la culpa a Macri, al gobierno, al pasado, a los papás. No podemos echarle la culpa a nadie si tenemos falta de fe, porque la falta de fe podría ser la razón por la que Dios no está contestando tus oraciones. Así que si Dios te está pidiendo hacer algo, hazlo, aunque esté más allá de tus posibilidades. Eso es fe. Hay una palabra de Dios que te dice lárgate. No es largarse al vacío sin una palabra. Es largarse al vacío cuando hay una palabra de Dios que te dice lárgate. Porque sabes que Él te va a sostener. Pero cuando nos largamos sin una palabra de Dios, hermano, no hay nadie que te sostenga ahí abajo. Dice Jesús entonces el primer secreto, el que tiene fe, pero después dice en Dios. Y esto no es obvio. Dice el que tiene fe en Dios. Al igual que las personas en el mundo, nosotros pensamos que un poco acá y un poco allá va a sumar para nuestra bendición. Voy al curandero y después voy a la iglesia y después un poco de oración y después un poco de confianza en mí mismo. Hermanos, si nuestra confianza no está puesta solamente en Dios, Dios no va a intervenir y tus oraciones no van a ser contestadas. Tu confianza tiene que estar puesta solamente en Dios y Dios va a cumplir su promesa, la que te hizo. Pero no es obvio. Déjame preguntarte, ¿confías realmente en Dios? ¿Y únicamente en Dios para la satisfacción de tus necesidades? ¿O estás confiando en tus ahorros, en tu trabajo, en el próximo gobierno, en el político, en la iglesia o en el pastor
que te ofreció algo, que te prometió algo. Porque cuando llegue la bendición, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿El político? ¿El gobierno? ¿Tus ahorros? ¿El trabajo? ¿Quién se lleva la gloria? Esto lo pude hacer porque yo tenía un colchoncito acá. Entonces Dios no interviene. ¿Quién se lleva la gloria? Por eso el texto bíblico que leíamos de Filipenses capítulo 4, díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Y si lees el versículo anterior, en la NTV, dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Nosotros hacemos todo al revés. No, léelo, dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Nosotros nos preocupamos por todo y oramos por nada. Y así no, hermano, yo leo la Biblia y digo, yo estoy predicando, estoy aprendiendo un mensaje porque ahí dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Nosotros nos preocupamos por todo, oramos por nada y nunca le decimos a Dios. Sí, le decimos a Dios, pero confiamos también en otras personas, en otras cosas. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Y si pones tu confianza solamente en Él, vas a ver cómo el Señor te va a responder, porque la gloria se la va a llevar Él. Porque si hay duda de quién se lleva la gloria, Dios dijo, no, yo acá no me meto. ¿Es el banco? Yo no me meto. Por eso Jesús dijo, el que tiene fe en Dios. No está claro, ¿no? Volvamos a leer. Marcos 11, 22 dice, el que tiene fe en Dios podrá decirle a este monte que se levante y se arroje al mar y el monte lo obedecerá. Lo único que se necesita es creer. Oren por cualquier cosa y si tienen fe y si creen la van a recibir. Seguro que la van a recibir. Pero cuando oren, el tercer secreto para recibir la contestación de nuestras oraciones. Número 1, tener fe. Número 2, tener fe en Dios. Y número 3, tener un corazón perdonador. La razón por la que tus oraciones podrían no ser contestadas es porque hay odio, resentimiento o alguna emoción dañina en tu corazón. Has abrazado la ofensa. Alguien te ofendió en algún momento de la vida y no lo soltaste de tu corazón. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa eso? Dice Efesios capítulo 4, verso 31. Las amarguras, los enojos, la ira, el odio no han de hallar cabida en tu vida. Sean bondadosos entre ustedes y perdónense las faltas de la misma manera que Dios nos perdonó. La falta de perdón podría ser la razón por la que la bendición de Dios no llega a tu vida. Hermano, estás estancado. El problema del estancamiento de muchas personas es que no han liberado el perdón de su corazón. Hay ira, enojo, amargura, resentimiento. Han abrazado la ofensa y tienen en la cárcel de su corazón a alguien que lo tienen sujeto bajo llave. Y acá no te mueves. ¿Eres de hacerle la cruz a la gente? Yo le hice la cruz. El problema es que cuando vos tenés a alguien, abrazaste la ofensa y tenés a alguien en la cárcel de tu corazón, nadie lo puede liberar de ahí. Y todo el tiempo que tú no liberes a esa persona de tu corazón, la bendición no llega. Son dos estanques. Vos estás acá reteniendo la ofensa, reteniendo el resentimiento, el odio, tenés abrazado la ofensa, esa persona que te hizo daño, que te ofendió, que te hizo mucho daño en algún momento de la vida, la tenés acá y no la podés soltar. Y mientras haces eso, del otro lado, el Señor no te puede bendecir. El Señor no puede llegar con la bendición de Dios. Hasta el tiempo en que tú sueltes a esa persona de tu corazón y digas, te perdono. Y nadie más que tú puedes hacerlo porque la llave de la celda la tienes tú. La llave de la celda en la que tienes aprisionada a esa persona no la tengo yo, ni la tiene Dios. La tienes tú. Tienes que tomar esa llave, ir a la celda, ir a la cárcel, poner la llave en la puerta, abrir la puerta y decirle, hermano, amigo, te perdono,
Porque así como Dios me perdonó a mí una deuda impagable, yo te perdono. Me hiciste daño, pero yo te perdono, no me debes nada. Anda. Cuando tú hagas eso de decirle a esa persona en tu corazón, te perdono. Porque hay personas que guardan resentimiento contra personas que murieron. Es decir, la persona murió físicamente, pero no murió en el corazón de esa persona. Acá está viva. Hace 20 años que murió físicamente, pero está viva acá adentro. Me hizo mucho daño cuando yo era pequeño. Y no estoy trivializando el dolor de tu corazón, ni estoy trivializando lo que te pasó. Estoy diciendo, hermanos, que mientras no sueltes el perdón, la bendición de Dios no llega. Mientras no suelte el perdón, las oraciones no son contestadas. Jesús dijo, y cuando oren, perdonen. ¿No te parece asombroso que Jesús, hablando de la fe y de la oración y de cómo recibir contestación a las oraciones, dice que tenemos que perdonar? En el mismo pasaje donde Jesús habla de la fe y de las oraciones contestadas, dice, perdonen. Como diciendo, acá hay un obstáculo, hay una traba. Puede que estés estancado y puede que no recibas la bendición de Dios porque no sueltas perdón en tu corazón. ¿Es ese tu caso? Personas que han sido dañadas por sus cónyuges porque le traicionaron en algún momento de la vida, le fueron infieles y no pueden soltar eso de su corazón. Personas que las traicionaron, el mejor amigo te traicionó. Personas que se sienten dolidos hasta por la iglesia, por líderes cristianos. Y tu vida está estancada, y tus oraciones no son contestadas, y tu vida espiritual está deteriorada. Porque hay un sentimiento en tu corazón, hay emociones dañinas en tu corazón. Y porque abrazaste la ofensa y no la podés liberar, porque te aferraste a esa persona y la tenés acá en el corazón y no la podés liberar. Pero el día en que liberes a esa persona, abras la cárcel, saques a esa persona y le digas, te perdono. Lo que me hiciste te lo perdono. No me debes nada. Nadie me debe nada a mí. Wow, hermano, viene la libertad para tu vida. Cuando liberas a otro, te liberas a ti mismo. Cuando sueltas a esa persona que te hizo daño, tú te sueltas a ti mismo. Y tu comunión con Dios empieza a ser otra. Y las oraciones que estaban retenidas empiezan a ser contestadas. Y las bendiciones que estaban detenidas y atoradas empiezan a ser liberadas. Así funciona esto. Por eso Jesús dijo, hay que tener fe en Dios. Si crees, dice, seguro que vas a recibir. Pero después dice, y cuando oren, cuando están orando, pidiendo, perdonen. Como diciendo, acá está el secreto, el tercer secreto para recibir la contestación a la oración. Es soltar de nuestra vida a las personas que nos hicieron daño. Es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Es soltar la ira, soltar esas emociones dañinas. Hay que soltar el enojo, soltar la furia, soltar todo eso. Porque eso no nos hace bien en nuestra comunión con el Señor. ¿No te gustaría salir acá libre en esta tarde y volver a casa con la seguridad en tu corazón de que no hay nadie más preso ahí en tu corazón? Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos y dile, Señor, tu palabra ha sido demasiado clara para mí. En primer lugar, quiero, Señor, arreglar mi vida delante de ti y pedirte perdón por mi inmoralidad, Señor. Si usted se siente identificado y sabe que hay una práctica sexual que la está condenando, que te está condenando, lo que te condena es el pecado, no Dios, hermano, Que quede claro. No es Dios el que te condena, es tu pecado. Pero ¿qué pasaría, pastor, si en esta tarde le decimos a Dios, Señor, acá está, ayúdame a vivir conforme a tu palabra? Yo quiero ser de aquellos que respetan tu palabra, que te honran respetando tu palabra. Y mantendré mi pureza hasta el día de mi matrimonio. Y seré fiel a mi esposa y a mi esposo. Por amor a ti. Reprendo ahora en el nombre de Jesús todo espíritu que me empuja a la inmoralidad. Y tomo la decisión, dígalo conmigo, reprendo todo espíritu que me empuja, me seduce a la inmoralidad. Y ahora tomo la decisión de ser fiel y santo a Dios. Vivir en santidad.
para honrar el nombre de Dios. Y en segundo lugar, si te sientes identificado porque tu vida está estancada, a lo mejor tus ojos se abrieron en esta tarde y dices: pastor, es verdad, yo he tratado de vivir una vida íntegra y vengo a la iglesia y soy fiel en mis diezmos, pero estoy estancado y hasta mis oraciones no reciben respuesta y no tengo revelación del cielo y siento que hay algo que no llega a mi vida. A lo mejor el Espíritu Santo ya te está revelando y le pido a Él, al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude y encienda la linterna para que vea en nuestro corazón aquellas cosas que están mal. El Señor va a traer a tu memoria la persona, el nombre de aquella persona a la que tienes que liberar. Tú sabes muy bien, porque el Espíritu Santo te lo está mostrando, que ahí en tu corazón, en la cárcel de tu corazón, en la celda de tu corazón, hay una persona o algunas personas que las tienes bien encadenadas. Pero ahora, en el nombre de Jesús, toma la llave, abre la puerta y ponlas en libertad. Y dile ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, di conmigo: Espíritu Santo, ayúdame. Señor, ayúdame. Quiero ser fiel a tu palabra y responder positivamente al llamado de tu palabra. Ahora, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, diga: con la ayuda del Espíritu Santo, tomo la llave, abro la puerta y dejo en libertad a esa persona. Ponle nombre a esa persona si lo recuerdas, y di el nombre y di: te perdono, te libero, ya no me debes nada. Así como Dios perdonó todos mis pecados y me dio una nueva oportunidad, así yo te perdono y te suelto de la cárcel de mi corazón. Dígalo: ahora yo hago la experiencia de liberar de mi corazón a aquella persona que me hizo daño. Te perdono, te libero, ve en paz, que Dios te bendiga. Suelta bendición sobre esa persona, aunque te haya hecho daño. En el nombre de Jesús, suelta esa amargura, suelta el resentimiento, suelta la frustración. En el nombre de Jesús, enojo, ira, odio, sal de mi vida. Diga: sal de mi vida. Odio, resentimiento, frustración, queja, enojo, sal de mi vida. Ahora soy libre para la gloria de mi Dios. Ahora yo experimento la libertad. Ahora yo experimento la paz de Dios en mi vida, para ser libre, para que mis oraciones sean contestadas, para que yo pueda tener una comunión fluida con Dios, para que yo pueda ser un siervo, una sierva de Dios en tus manos. Ahora experimento la paz de Dios en mi corazón. Aleluya.